Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde en esta segunda sesión del curso de actualización en especialidades pediátricas que hemos organizado desde el Instituto Almis de Vacunas. Ya tuvimos la semana pasada la primera sesión de traumatología y ortopedia infantil y en esta segunda sesión pues vamos a tener la suerte de tener con nosotros a la doctora Carolina Marañés. Bueno, para mí es un placer poder presentarla. Carolina se licenció en Medicina en Granada, ciudad en la que también hizo su doctorado en Ingeniería Tisular y donde también realizó la especialidad en el Hospital Virgen de las Nieves. Ella es especialista en cirugía pediátrica y además tiene un máster hecho en Ingeniería Tisular, cosa que no conocía yo de Carolina, o sea que me ha sorprendido bastante. Pero eso es bueno, mirarse el currículum de las personas de vez en cuando. Y la verdad que, bueno, además de esa experiencia que tiene en Ingeniería Tisular, pues supongo que le habrá servido a la hora de realizar su profesión. Pero además Carolina también es licenciada, diplomada en fisioterapia, o sea, que cosa que tampoco sabía, que tenía otra carrera de fisioterapia. Una caja de sorpresas, Paco. Sí, impresionante, ¿no? No sé qué ha hecho en tan poco tiempo. Ha hecho muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, pues tenemos aparte de todo este currículum, pues Carolina es una extraordinaria cirujana. A ver, podéis, antes de nada, podéis poner los micrófonos en silencio, si no, Ainhoa, por favor, puedes poner los micrófonos de la gente en silencio y las cámaras si queréis también, porque ahora mismo solo harían falta las de la ponente. Bueno, como decía Carolina, además del currículum extraordinario que tiene, pues ha trabajado como cirujana infantil pues en el Hospital Virgen de las Nieves, luego tuvimos la suerte de tenerla al Hospital Torre Cárdenas, aquí en Almería, y en la actualidad compagina su actividad pública en el Hospital Carlos Haya de Infantil, Carlos Haya de Málaga, con el Hospital Vitas aquí en Almería y también con la Clínica Mediterráneo en Almería. La verdad que es un orgullo poder tenerla con nosotros y la verdad que por encima de todo también tengo que decir que es una profesional muy accesible que siempre está dispuesta a trabajar y a que le hagamos cualquier consulta, cosa que es muy de agradecer en este mundo de la cirugía. Lo mismo que lo decíamos la semana pasada de Pepe Lirola, lo mismo puedo decir de Carolina, que es una persona que está siempre a disposición para cualquier cosa que nos haga falta. Yo creo que no nadie mejor que ella para hablarnos de este tema de las lesiones vasculares que con mucha frecuencia nos encontramos en la consulta, que a veces no sabemos qué hacer con ella y como ella nos va a dar un enfoque muy práctico sobre el tema. Probablemente en el futuro tengamos más sesiones, no quería meterla mucho sobre el calendario quirúrgico infantil, sobre otro tipo de cosas, que supongo que en el futuro ya haremos más charlas, pero quería un poco este tema que últimamente pues, nos atrae mucho. Tenemos toda la impresión de que cada vez vemos más lesiones vasculares en la consulta y es algo que nos atrae mucho, que tiene mucho interés. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y cuando quieras, aquí nos tienes a todos oyéndote, un montón de gente ya que hay conectada. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues aunque parezca un poquito raro, es decir, muchas veces no sabe uno muy bien a quién enviar a un niño que tiene un problema de estas características. Yo no sé si tuve la suerte o la desgracia de sentirme muy atraída por el tema cuando era R5 y me dio por ir por distintos servicios intentando subespecializarme en cirugía plástica. Entonces fue un campo que me atrajo muchísimo la atención y acabé rotando con el doctor López Gutiérrez, que es uno de nuestros máximos representantes a nivel de las anomalías vasculares y es el presidente de la Sociedad Española y un participante hiperactivo en todas las ponencias internacionales y con un conocimiento maravilloso. Y la verdad que es que estar con una persona como él hace que el mundillo de las anomalías vasculares todavía te interese mucho más. Yo pienso que a todos cuando nos hacemos médicos nos atrae muchísimo la idea de descubrir pues, siempre las patologías complejas. Llegué al servicio y yo fui el que diagnosticó a este niño que tenía un síndrome raro y tal. Y claro, y dentro de las anomalías vasculares, pues esto al final ha resultado muy difícil. ¿Por qué? Pues porque
el diagnóstico, lo primero es que es un mundo muy, muy, muy amplio, muy poco frecuente y que hemos venido sufriendo y seguimos sufriendo la utilización de una nomenclatura errónea. No es totalmente el término erróneo, a lo mejor no es el más adecuado, sino que es el que ha venido siendo el más utilizado desde el punto de vista histórico. Pero el tema está en que nuestro trabajo, sobre todo a nivel de la pediatría, es todo tan amplio que es muy difícil estar al día y perfectamente al día en todos los temas. Entonces, no conocemos que la nomenclatura... No, me he dejado dos cosas más o menos bien. Que la nomenclatura ha cambiado muy mucho desde el año 1996 con el desarrollo de la Sociedad Internacional del Estudio de Anomalías Vasculares. Y gracias a esta sociedad el campo de las anomalías vasculares ha dado un vuelco enorme porque han hecho grupos de trabajo multidisciplinar en todos los aspectos, desde el punto de vista radiológico, anatomopatológico, molecular, de genética, es decir, ha avanzado muchísimo. Entonces, es un tema, como os he comentado, muy, muy, muy amplio y que si nos paramos detenidamente a verlo todo, vamos, la charla puede durar hasta dentro de 3 días. Entonces, yo lo he querido enfocar desde el punto de vista más práctico porque sabiendo que la gran mayoría de vosotros sois pediatras de atención primaria. Entonces, intentar que os queden unos conceptos de cuáles son las patologías a las que vosotros os podéis enfrentar en vuestra consulta, que tienen tratamiento y cuándo debemos de derivar a los especialistas para que, bueno, completen lo que haya que completar. Pues para que os fijéis un poquito en el tema tan difícil de la nomenclatura, seguro que lo habéis visto y lo seguiréis viendo porque lo vemos todos los que no tenemos patólogos y radiólogos, sobre todo, que están metidos en un grupo multidisciplinar especializado en esto, seguimos viendo la terminología antigua que la propusieron ya Víctor y Wagner por la apariencia histológica de la lesión. Y siempre escuchamos, es que tengo un angioma. Entonces, y si alguno viene además con apellido, el angioma cavernoso, tengo un linfangioma cavernoso, simple, cisoide. Es decir, hay muchísimas terminologías, y al final dices, pues no sé lo que tienes. Es decir, a mí me vienen con esa terminología y si tienes un poquito de conocimiento en lo actual, dices que esto puede ser cualquier cosa. Entonces, ya en 1982, Mulliken, que se fue como Mulliken y Glowacki fueron como los padres del actual avance que tienen las anomalías vasculares, sí que lo diferenciaron tanto por las características histológicas como por la evolución natural. Y sobre esta clasificación, ya en 1992 se funda la ISVA, que es la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, y está formada por muchísimos profesionales. No hay solo dermatólogos, no hay solo cirujanos, sino que hay cirujanos plásticos, microbiólogos, radiólogos, genetistas. Vamos, es increíble ir a una reunión que intento ir todos los años de la que se hace a nivel español, de la sociedad española, y es increíble, cada vez hay más gente interesada en el tema y es una maravilla el nivel científico que tienen estas reuniones. Entonces, ellos de entrada, es decir, lo primero que van a diferenciar es tener un claro lo que son tumores de lo que son malformaciones. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, de entrada tenemos que ver el comportamiento que tienen unos y el comportamiento que tienen otros, incluso decirle cuál va a ser la evolución de esto para los padres. Utilizar la palabra tumor en medicina cuando estás hablando con una familia, pues es un tema un poquito delicado. Y yo intento siempre explicarle a los papás en la consulta de que no, siempre que en medicina se habla de tumor, estamos hablando de cáncer. Sí, el tumor es una proliferación y una hiperplasia de células. En este caso, como estamos hablando de un tema vascular, pues son células endoteliales. Mientras que la malformación son ya errores en la formación del vaso, pero ese vaso no va a crecer ni más en número ni menos. Es decir, es un error en la forma, es un error en la consistencia de sus paredes, en que tenga o no tenga vascularización, elasticidad esa pared y forma. Entonces, de ahí van a venir las distintas características que nos vaya a dar la lesión. Para que os fijéis lo complejo que puede ser esto, os he puesto la primera clasificación que da la ISVA en el año 96,
solamente de los tumores vasculares. Entonces hay un montón. Entonces, si nos paramos a hablar de todos, bueno, nos vamos, ya os digo, 3 días después. Entonces, Carolina, perdona. dime. ¿Has compartido? ¿Estás poniendo diapositivas? Tienes que compartir. Vale. ¿Quieres poner algo de antes que nos hayamos perdido o como tú veas? Yo no sé si habéis perdido algo. Bueno, es decir, yo no creo decir que lo que estaba comentando es decir que la nomenclatura con la que hemos estado trabajando es esta, que en el 92 se crea la ISBA, bueno, y que por distinguir en los dos grandes grupos que tenemos, en los tumores y las malformaciones. Es lo que os comentaba, que ¿lo veis? ¿Lo veis ahora? Sí, se ve bien. Vale, genial. Entonces, esta es la clasificación que no la he variado, os he dejado el 96 porque la última clasificación que tenemos de la ISBA es del año 2018, pero no ha habido variaciones en el tema de los tumores. Entonces, los dividen en los que son benignos, los que son localmente agresivos y los malignos. Entonces, nosotros dentro de los benignos nos vamos a centrar fundamentalmente en el hemangioma de la infancia, y un poquito daré unas nociones del hemangioma congénito y del hemangioma, angioma en penacho. Entonces, ¿veis? Hay un montón, es decir, que aprendérselos todos, características histológicas o clínicas de todos, es prácticamente imposible. Y además no hay una claridad desde el punto de vista de la manifestación de las lesiones, sino que muchos de estos tumores, cuando hay duda, al final se tienen que biopsiar y el diagnóstico es por histología. Entonces, esta es la clasificación. Fijaros lo que puede variar de ver un informe anatomopatológico que te diga, este paciente que se ha biopsiado tiene un angioma cavernoso. Sí, puede ser desde un hemangioma de componente profundo, de tipo mixto, una malformación venosa o el término de linfangiohemangioma, que ni siquiera el término linfangioma se mantiene hoy en día porque la terminación oma significa tumor y el linfangioma como tal es una malformación, entonces ese término también se ha desechado. Entonces, hablar de esa combinación de lesiones, fijaros en lo que ha derivado hoy en día, que puede ser un hemangioma profundo o una malformación linfática. A mí me llega un chiquillo a la consulta con esa terminología y digo, pues no sé lo que tiene hasta que no lo vea o que le pida una serie de pruebas. Entonces, en cuanto a los hemangiomas de la infancia, estos son los temas que me gustaría un poquito tocar con vosotros y luego ya pues, vosotros me hacéis las preguntas que queráis. Tenéis que tener en cuenta que son los tumores benignos vasculares más frecuentes de todos que existen, de todos, con diferencia. Históricamente lo han llamado las abuelitas, tienen un antojo. Tu madre le apeteció comer fresa durante el embarazo y mira lo que le ha salido a la niña. Son mucho más frecuentes en niñas, se ven con mucha frecuencia actualmente en prematuros y en niños con bajo peso. No se sabe muy bien qué es lo que hace que haya esta tendencia así, se sabe que histológicamente tienen vasos placentarios, pero bueno, que ahí están para darnos un poquito de trabajo. Entonces, en cuanto a la historia natural, os he resaltado un poquito, es decir, las cositas que tenéis que tener presente, sobre todo a la hora de poder hacer un correcto diagnóstico. Es decir, es que la mayoría de las veces no suelen, lo cual no quiere decir que no ocurra alguna vez, pero no suelen estar presentes al nacimiento. Pero si le hacéis un poquito de hincapié a los padres, casi siempre os vais a encontrar que te dicen, nació con una manchita y en 6, 7, 10 días, empezó a crecer y hasta llegar a esto. Entonces, el crecimiento en esas primeras semanas de vida suele ser muy rápido. La mayoría de las publicaciones o libros, capítulos de lo que queráis que leer, generalmente te dicen 3 primeros meses de edad, pero rara vez el tamaño que alcancen después de 2 meses lo van a sobrepasar, a pesar de que ese periodo de crecimiento lo mantengan durante más tiempo. Entonces, se habla, hay veces, esto ya puede ser muy variable, que te encuentres con hemangiomas que están creciendo hasta los 9, 12 meses. Sobre todo los que presentan un crecimiento más largo en el tiempo suelen ser aquellos que tienen un componente más profundo, ¿vale? Y luego tenemos un periodo de involución que también puede iniciarse de una forma más o menos precoz, pero que es muy lento, y entonces puede durar hasta los 5 o 7 años de edad. Os voy a ir poniendo una serie de imágenes para que vosotros podáis ir haciéndoos una idea de cuáles son estas lesiones.
Fijaros en esta manchita que hay aquí rosa, eso es un precursor de una lesión que va a tener el paciente el día de mañana. Entonces, ¿qué es lo que ven los padres ahí? Tenía una manchita rosa que ha crecido muy rápido. El tamaño del hemangioma casi siempre va a venir determinado por el tamaño de la lesión. Podrá coger más volumen, podrá extenderse un poquito, pero rara vez se va a poner mucho, mucho más grande que el tamaño de esta lesión. Es decir, este hemangioma en pleno desarrollo no se va a poner así. Eso nunca lo va a alcanzar. Fijaros en este otro. Es otra lesión de un color completamente diferente que ya te está indicando que lo más probable es que la profundidad del hemangioma va a ser diferente. Vamos a tener casi seguro una lesión muy superficial y esta va a tener principalmente un componente profundo. Fijaros en esta la evolución. En ocasiones es un secuestro vascular, un halo de secuestro vascular, quiere decir que la formación del vaso está requiriendo mucha vascularización y hace esta sensación de palidez. Eso se llama secuestro vascular y finalmente genera la lesión. Fijaros cómo la marquita blanca da lugar a lo que va a ser el hemangioma futuro. Cuando dicen los padres, es que ha crecido muchísimo. No, no ha crecido muchísimo, está igual que la mancha blanca, pero de otro color. Algunos, como he comentado, ya nacen con él. No se sabe el por qué, pero estas lesiones que ya vienen con el PAC, siempre hay que intentar, aunque tengan unas características clínicas muy, muy parecidas ya a lo que es típicamente el hemangioma, pero habría que diagnosticar otros tumores porque no es tan frecuente que el niño nazca con la lesión, y menos tan desarrollada como esta. Ahora, crecimiento, el que queramos. No tengo imágenes de estas fotos previamente a que el hemangioma se desarrollara en toda su plenitud, pero probablemente nació con parte, ambos dos niños nacieron con parte de la lesión y la zona de lesión precursora ya abarcaba todo lo que estamos viendo. Entonces, una de las cosas a tener en cuenta cuando vais a quedar divinamente, si cuando vosotros hacéis la descripción de la lesión, establecéis estos tres criterios: profundidad, extensión y en qué estado evolutivo se encuentra. Entonces, tenéis que distinguir en lo que son superficiales y profundos. Que siempre, como la mayoría de las cosas, no es ni uno ni otro, es decir, se quedan en la mitad del tono de gris, ¿no? Cuando son únicos, los llamamos focales. Cuando son múltiples, los llamamos multifocales. Y si afectan a una parte completa por ejemplo, un miembro completo, una zona de la cara, entonces es cuando los vamos a llamar segmentarios. Indeterminados, queda ahí algún ejemplo por ahí, tengo de hemangiomas indeterminados. Y luego, según el estadio evolutivo, que estén en fase proliferativa, en fase involutiva o que totalmente involucionados y que lo que tengamos sean unas secuelas de haber tenido ahí la lesión. Entonces, volvemos a poneros una serie de ejemplos. Mira, esto es el hemangioma superficial. Prácticamente vamos a encontrar la placa eritematosa con poquito relieve, depende de la afectación que tenga. Si seguimos con la clasificación que os he comentado, sería un hemangioma focal, porque tenemos una lesión nada más y, como veis, estas placas grises que aparecen generalmente desde el centro extendiéndose hacia la periferia es lo que nos dice que está en fase involutiva. Más ejemplos. Sin embargo, completamente diferente. Tenemos una lesión más voluminosa, azulada, que no afecta a la epidermis, y esto sería un hemangioma de componente profundo. Y aquí vemos uno que es el hemangioma mixto. Tenemos nuestra porción superficial y lo que le da el volumen es el componente profundo. Aquí tenemos otro tipo de hemangioma. Cuando te llega este tipo de lesión a la consulta, te tienes que plantear siempre el diagnóstico diferencial con una malformación de tipo capilar telangiostásico. Entonces, dice, bueno, como no tenemos muy claro el diagnóstico, dejemos a ver qué pasa. Vienes a consulta mes y medio y vemos cómo se van desarrollando de una forma más indefinida esas lesiones típicas del hemangioma. Y ya le pones tratamiento y vemos cómo es la evolución. Si no fuera un hemangioma, no habría respondido al tratamiento con propranolol. Los multifocales, pues son aquellos chiquillos que van a ir desarrollando, no tienen por qué aparecer todos los hemangiomas de forma
a la vez, es decir, sino generalmente van apareciendo lesiones de forma progresiva. Podemos incluso encontrarnos hemangiomas en el mismo paciente en de diferentes formas y de diferentes tipos evolutivos. Fijaros esta niña que tiene en el pie un hemangioma que está ya en fase involutiva y casi involucionado, frente a otros que los tenemos en distintas fases evolutivas y con distintos componentes, tanto superficiales como profundos. Todas las lesiones son de la misma paciente. ¿Veis estos otros ejemplos? Que tenemos uno que tiene solamente componente profundo y sin embargo no tiene relieve. Muchas veces estas lesiones te pueden llevar a confusión con otro tipo de, sobre todo las malformaciones venosas. O estos otros que el niño, en vez de desarrollar la lesión con el componente más superficial, como más prolapsado, se queda en una forma muy indeterminada y generalmente este tipo de hemangiomas que no han llegado a expresarse completamente, se le da el nombre de hemangiomas abortivos. Y este es uno de los casos, de los poquitos casos que he tenido de una forma más indeterminada, es decir, que da como la sensación de que está intentando abarcar un pequeño segmento que lo hacen esas formas geográficas, pero bueno, esto es un poco por curiosidad, ¿no? Que te puedes encontrar el hemangioma de cualquier forma. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de hemangioma segmentario. Este ya estaba en periodo involutivo y tenemos una afectación de todo el pabellón auricular y de toda la zona lateral y nucal. Entonces, ¿cuándo tenemos que plantearnos que los niños necesitan un tratamiento? Es un error plantearse, es decir, tenemos ahora mismo un fármaco que va muy bien y lo vamos a utilizar para todos. No, solamente se vienen tratando aproximadamente entre el 10 y el 20% de los pacientes que tienen hemangiomas. Entonces, las indicaciones de tratamiento, pues bueno, yo creo que es una de las cosas que tenéis que tener más claras. Hay veces que los papás ven esta mancha o escuchan el término tumor, se echan a temblar y yo no quiero tener eso ahí, yo no quiero tener eso ahí. Y si se les explica bien la evolución de la lesión, la mayoría de las veces van a entender que no todo necesita un tratamiento y que el tratamiento, a pesar de ser muy seguro, bueno, puede tener sus complicaciones. Entonces, tenemos que tener claro que las indicaciones de tratamiento van a ser aquellas que son potencialmente mortales. Probablemente en atención primaria vosotros no os vais a encontrar esas lesiones porque los niños que nacen ya con este tipo de problema generalmente van a recibir ya un tratamiento hospitalario. Si compromete, es decir, para que sea potencialmente mortal, la mayor complicación va a ser la de la vía aérea. Y luego tenemos la afectación ocular, porque nos puede dar una ambliopía, una ambliopía para siempre, o la afectación genital. Luego, el compromiso estético, si nos vamos a plantear los casos que os he enseñado antes, que tienen toda la afectación facial, eso ya no es solo un compromiso estético, tiene un compromiso de todo, de posible vía aérea, ocular, estético, óptico, lo tiene todo. Y luego tenemos los que están ulcerados y que no van a responder a las medidas básicas de tratamiento de las heridas porque manejar la ulceración en los hemangiomas es bastante complicado. En los tratamientos de forma ideal, se dicen en la mayor parte de la bibliografía vais a encontrar que es antes de los 6 meses. Yo creo que esperar a que lleguen los 6 meses de edad, al final lo único que vamos a conseguir es acelerar la fase de involución, es decir, que en vez de que empieces a involucionar mañana, empieza hoy. Pero lo que más nos debe de interesar es cortar la fase de crecimiento. Si conseguimos ponerle un stop, vamos a evitar que alcance unas medidas que luego nos van a dejar unas secuelas. Entonces, lo ideal es empezar el tratamiento alrededor de las 5 semanas de vida, si una vez pasado el mes de edad. Para empezar el tratamiento, bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fijaros en esto de hemangioma. Cualquiera de vosotros entendería perfectamente decir que son niños que no pueden estar sin tratamiento por distintos motivos. Fijaros en este primero, tiene afectación ulcerativa, afectación ocular, afectación estética. Este otro, idem de idem, es decir, son niños que tienen una severidad en las lesiones que nos van a llevar a todos a decir, este niño necesita un tratamiento. Esto es otro, es decir, pues sobran también las palabras, sobre todo la zona genital, tiende muchísimo a la ulceración y los vamos a acabar tratando a todos.
La zona nasal, vemos aquí, dice, mira qué cosita más pequeña, si queda hasta graciosa. Pues no, esta cosita tan pequeña al final evoluciona a esto. Y al final necesitan una corrección quirúrgica porque son bastante deformantes. Entonces, ¿cuándo debemos de...? Bueno, voy a pasar primero estas diapositivas y ahora os comento un poquito todo lo del tratamiento para terminar un poquito la parte de mangiomas. Entonces, la ulceración es la complicación más frecuente. Siempre la vamos a encontrar en esa primera fase proliferativa y suelen ser zonas húmedas o de fricción. La zona nasal, la zona oral, la zona genital, la zona del mentón, porque los bebés les roza, como veis aquí, les suele rozar con el pechito y además es una zona que siempre está mojada por la babilla, la comida, etc. Hay que tener en cuenta que son lesiones muy, muy dolorosas y que tienen mucha tendencia a la infección. La mayoría de las veces, cuando vemos el inicio de una úlcera, generalmente se manifiesta como el inicio del periodo involutivo, hay una mancha blanca. Eso ya te está indicando que fuera de la fase involutiva va a ulcerarse el hemangioma. Entonces, tendencia, vamos a ponerle mucho propanolol a este niño para que se cure muy pronto y la lesión se le quite. Pues no, el hecho de que nosotros le incentivemos el decrecimiento hace que la situación avascular de la úlcera se incremente. Entonces hay que o suspender el propranolol o descender un poquito la dosis. Actualmente el tratamiento de estas lesiones FETEM, si tenéis acceso a él, donde trabajéis, es llevarlo a algún dermatólogo especialista en láser. Solamente con 2 sesiones, 1, 2, 3 sesiones a lo sumo de láser de colorante pulsado, hay una mejoría espectacular. Es alucinante ver los resultados después de un tratamiento con láser. Y vosotros lo que sí podéis colaborar en el inicio del tratamiento de esa úlcera es en incluir en el tratamiento antiinflamatorios, antibióticos, aunque la úlcera no esté infectada, y plantear el tema quirúrgico en el caso de las secuelas. Por ejemplo, este niño, bueno, pues no fue mal del todo en el tratamiento de la úlcera. Él no recibió tratamiento con láser, pero finalmente decidimos, dado que siempre lo tenía mojado, finalmente decidimos hacer intervención porque le había dejado una masa importante en la zona del mentón. Y quedó bastante bien. Pero bueno, la cirugía, como ya veréis, está ya bastante en desuso. Aquí tenemos otra peque que tuvimos allí en el hospital. Fijaros, cuando viene al diagnóstico una mínima úlcera debajo del ala nasal, que le ponemos nuestro tratamiento y vemos que desde el punto de vista clínico mejora muchísimo. Fijaros qué evolución más buena, pero la úlcera dice que no. Y fijaros el destrozo que puede llegar a hacer una úlcera cuando no recibe el tratamiento correcto. Se lo come todo. Si pasa en el oído, se come el cartílago. Si pasa en el labio, destroza la musculatura, el cartílago alar, lo destroza todo. Entonces, es muy, muy importante que en el momento en que se sospecha que un hemangioma, sobre todo a nivel facial, se va a ulcerar, rápidamente intentar poner tratamiento. Y luego tenemos la otra complicación que no ocurre en esa fase de proliferación, que es ese residuo fibroadiposo que dejan los hemangiomas que tienen mucho volumen. Generalmente van a ser los hemangiomas de componente profundo. Cuando el tumor comienza a colapsarse, no desaparece por arte de magia, sino que deja un ovillo fibroso de vasos en la zona que produce una anomalía estética importante. Y estos son una de las principales indicaciones de tratamiento quirúrgico a nivel de secuelas. Entonces, otras cosillas que viene bien que tengáis conocimiento de que no todos los hemangiomas dice, bueno, ya se le quitará, sino que si sabéis que hay determinadas localizaciones que pueden tener una asociación de otras malformaciones, vais a reconducir rápidamente a cada cosa a su especialista, y estos niños muchas veces necesitan de varios especialistas. Entonces, los hemangiomas que aparecen, como los que he mostrado en diapositivas anteriores, que afectan a distintas zonas de la cara, pueden
participar de un síndrome que es el síndrome FACES. Y es el acrónimo, bueno, de estas siglas. Sí que pueden tener defectos en fosa posterior, aparte del hemangioma facial, alteraciones arteriales, defectos cardíacos, defectos oculares, incluso defectos del rafe external. Otras asociaciones que podemos encontrar es que el hemangioma salga en la pelvis a nivel sacral o a nivel lumbar. En estos niños siempre iros directamente a pensar que podemos encontrarnos alteraciones renales en cualquier punto o alteraciones en el cierre si lo digo, a nivel de deformidades óseas, a nivel medular y que den lugar a médulas ancladas y cualquier tipo de alteración, cualquier mielopatía. ¿Vale? Entonces, estos niños tienen que ser siempre muy bien estudiados, que luego nos resulta que no tienen nada, genial, pero que no quede nunca porque, bueno, esto es un hemangioma y los dejamos pasar, ¿vale? Siempre vamos a tener que buscar las alteraciones renales y las alteraciones de grafismo espinal o bien a nivel de ano imperforado. Generalmente es más difícil que eso se escape. Entonces os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, esta niña no parece que tenga un hemangioma especialmente agresivo y sin embargo entra dentro del contexto de un síndrome FACES porque tiene alteraciones a nivel de la vascularización encefálica. Fijaros este otro que sí que se ve bastante más importante. Aquí parece que le falta ya algo, ¿no? O este otro que tiene un rafe medio external. Suelen tener asociaciones. Fijaros estos otros de aquí, mirad lo que os comentaba de la ulceración. Estos puntitos blancos te indican que todo el tejido está vascular y que la ulceración va a aumentar. Entonces, estos niños pueden tener defectos en el canal espinal. ¿Ves? O este otro. Aquí tenemos ese defecto. Entonces, el tratamiento, lo que os he comentado antes. Cuando yo empecé mi residencia, la mayor parte del tratamiento de estas lesiones se hacía con corticoides, habían probado otros fármacos, el interferón, la interleuquina, o sea, se estaban probando muchos fármacos sin un claro resultado. Se utilizaban corticoides a dosis alta, aun sabiendo que hasta el 30, 40 o incluso el 50% de los casos no iban a responder a tratamiento y con sus efectos secundarios, pues debido a esa insistencia en el tratamiento. Ya para el año 2009 aproximadamente, nosotros tenemos en el servicio noticias de que se está empezando a utilizar un nuevo, beta bloqueante para el tratamiento de estas lesiones, que parece que está teniendo efecto, pero claro, no había estudios realizados y no podíamos utilizarlo como, venga, tómate esto que te va a ir muy bien, sino que teníamos que pasar un consentimiento informado a las familias, se daba como medicación de uso compasivo, se ingresaban a los niños por si tenían algún efecto secundario, etcétera. Hoy por hoy el propranolol, que es un beta bloqueante no selectivo, ya está estandarizadísimo su uso y además ya se han hecho ensayos clínicos randomizados a doble ciego y es decir que eso está más que establecido su uso y por lo tanto se ha empezado a comercializar como tal, porque nosotros antes teníamos que pedir la fórmula magistral, bien a la farmacia hospitalaria o bien a farmacia de calle. Entonces tenemos tres formatos. El propranolol es el más usado y actualmente tenemos comercializado el hemangiol a 3,75 miligramos por mililitro. Además que viene súper bien porque viene con su jeringa, con su gradación. La verdad que está muy, muy bien preparado. Y luego, para uso local, tenemos el timolol, que ya sabéis que no lo venden en pomada, sino que tenemos que recurrir al formato oftálmico y que hace ya un tiempo lo vendían en gel, que no iba, bueno, algo mejor, pero de un tiempo a esta parte el gel, no sé si lo han retirado definitivamente del mercado o no, pero es muy difícil de encontrar y ya lo tenemos que usar en gotas, lo cual hace que la respuesta de los hemangiomas sea bastante pobre. Entonces, solamente planteároslo en esos casos en que los papás están muy angustiados, es un hemangioma que si no se trata no pasa absolutamente nada y que tengan un componente superficial. Para el componente profundo no va a haceros efecto prácticamente nunca. De los efectos secundarios menos
conocidos del propranolol son los terrores nocturnos. Entonces, es un fármaco muy seguro, con muy pocos efectos secundarios, pero en algunos pacientes, no se sabe muy bien por qué, produce este efecto secundario. Entonces es cuando recurrimos al nadolol. Pero generalmente solamente propranolol. Entonces, mira, este esquema de tratamiento, la verdad que está bastante bien. Siempre, antes de explorar, vamos, estoy hablando con pediatras, creo que cuando a mí me llega un niño a consulta, que es por primera vez la que viene, y si me viene remitido por un pediatra y preguntas por los antecedentes, la mayoría no va a tener ningún tipo de alteración, porque vosotros tenéis muchísima experiencia en saber qué niño va a tener una alteración cardíaca y quién no, nada más que sabiendo si tiene un soplo. Entonces, yo de forma protocolaria siempre los he mandado a que los vea antes de iniciar el tratamiento, a que los vea el cardiólogo. Pero si tenéis una forma que se está comportando un poco agresiva por tamaño, por localización, y podéis estar seguros de que no tiene ningún problema cardiológico por el estudio clínico, por vuestra auscultación, creo que no merece a veces la pena, también depende del medio en el que trabajéis, de esperar semanas a que le den una cita en cardiología para luego que vuelvan y que vosotros le podáis empezar el tratamiento. Es decir, es una demora completamente innecesaria cuando podéis estar seguros o casi seguros de que el niño no tiene ningún problema cardíaco. Entonces, existen profesionales que lo van a iniciar de cualquier manera. Hay gente, tú conoces a gente que está súper experimentada y que directamente alcanzan la dosis terapéutica, que se establece entre los 2 y los 3 miligramos por kilo y día. Entonces, generalmente lo que se intenta es que la pauta sea ascendente, porque si hay algún efecto secundario, pues no va a ser lo mismo que lo tengas a 1 miligramo, que lo tengas a 2 o que lo tengas a 3. Y se protocoliza diciendo también que se tome tensión arterial, frecuencia cardíaca y glucemia a la subida durante un día, 2 días. Yo no soy tan exhaustiva. Generalmente, si después del inicio del tratamiento no has tenido ningún problema, hasta el día de hoy yo no me he encontrado a posteriori ningún otro problema. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de tratamiento? Bueno, según vayáis viendo, es decir, vais aumentando dosis conforme el niño vaya ganando peso. Yo no suelo llegar a los 3 miligramos al día. Cuando me mantengo en 2 miligramos por kilo y día, tengo la misma respuesta. Es decir, la respuesta la vais a encontrar muy rápida. Es decir, que en la primera semana, 10 días de tratamiento, vais a encontrar una mejoría. Si el hemangioma va a responder, vais a encontrar una mejoría muy, muy rápida en esos días. Y después va a ir un poco como mucho más despacito. Entonces, si a los 6 meses tenéis unos hemangiomas superficiales, el niño ya estamos hablando de que tenemos 7, 8, 9 meses con una franca involución, podéis probar a retirar el tratamiento. Pensad que si tienen un componente profundo, la probabilidad de que una vez que retiráis el tratamiento empiece a aumentar otra vez el volumen es elevadísima. Tienen una tendencia al crecimiento que oscila entre el año y los 2 años. Entonces, cosas a tener en cuenta siempre que empecéis el tratamiento y que le tenéis que machacar mucho a los papis, la alimentación. Nunca se puede dar este fármaco en ayunas. No se puede dar lugar a que el niño haga una hipoglucemia porque no haya comido. Entonces, siempre insistirle en que le den su biberón, que paren un momentito, se tomen el fármaco y continúen. Si el niño vomita, por el motivo que sea, es que me ha echado el biberón, no se ha tomado el jarabe, no pasa nada, ha perdido una toma, no pasa absolutamente nada. No se la repitáis, porque es preferible que pierda una toma a que tengamos un exceso de tratamiento y que el niño haga algún efecto secundario. Vamos, que el más temido siempre va a ser la hipoglucemia. Las dosis, intentar que estén separadas entre el día y la noche, es decir, mínimo 9 horas, más o menos, entre una y otra, y pues siempre tener en cuenta pues la monitorización vuestra del tratamiento, que cada cierto tiempo tengáis un poquito de control. Conforme os vayáis haciendo, seguramente muchos de vosotros ya tenéis experiencia en esto, os vais haciendo, vais como confiando un poquito de que, bueno, no es necesario tampoco estar viendo al niño cada 15 días. Entonces, una de las cosas que siempre tenéis también que avisar a los papás es que
Si tienen la mala suerte que durante el tratamiento coge una bronquiolitis, una bronquitis, hay que suspender el fármaco, ¿vale? Ya sabéis que tenemos receptores tanto a nivel arterial, cardíaco, pero también tenemos receptores a nivel pulmonar. Y a nivel de la tráquea y de los bronquios nos va a producir una broncoconstricción. Entonces nos va a empeorar la clínica en un cuadro respiratorio. A ver, pues mira, he puesto también algunos ejemplillos pues, de cómo van evolucionando. Fijaros, la pequeñita que os puse antes, cómo el hemangioma, conforme va respondiendo, se va poniendo de un tono más vinoso y cómo va aclarando. Y ya os digo, es súper rápido. El inicio de la respuesta en 2 semanas lo vais a tener. Fijaros, después de 6 meses. Han mejorado muchísimo. Lo bueno que tiene es decir que cuanto antes retiremos el hemangioma, menos probabilidad de secuelas en forma de placa telangiectásica o en forma de residuo fibroadiposo vamos a tener. Esta otra niña que os puse antes, fijaros, estas plaquitas grises, todo lo que va quedando en el interior de color gris, ¿veis? En esta se ve muy bien cómo empieza la involución de la lesión. Evidentemente, esta lesión tan grande va a necesitar cirugía en un futuro. Entonces, esta diapositiva me la facilitó Juan Carlos López Gutiérrez, el jefe de plástica allí del Hospital La Paz, y para que veáis el tratamiento que había antes de la puesta en marcha del propranolol, que se inició en el 2008, cómo el número de indicaciones de intervención quirúrgica ha disminuido pues, a secuelas prácticamente, ¿vale? Ha habido, es decir, la tendencia en el mundo de las anomalías vasculares es que a los cirujanos nos echemos a un lado y que casi acabemos desapareciendo de este tema. Solamente quedaremos los frikis que nos gusta mucho. Diagnóstico diferencial. Existen lesiones, es decir, os vais a encontrar con un montón de lesiones que pueden simular un hemangioma. Por ejemplo, si nosotros, esta niña, no puedo engañar, que no es recién nacida, tiene dientes. Entonces, esta placa que veis de nacimiento siempre os puede generar la duda de decir, ¿y esto qué es? ¿Es la lesión precursora de un tumor que va a afectar a gran parte de la cara? Pues si lo dejamos evolucionar un poquito, vemos cómo se mantiene plano y esto es una malformación capilar. A nivel del entrecejo tendremos que diferenciar con tumores glómicos, en otras zonas pues a lo mejor con tumores dermoides, es decir, siempre que tengáis dudas, pruebas de imagen, es decir, la más fácil de utilizar y a la que todos tenemos más opción de acudir es a la ecografía. Una lesión de estas características, un hemangioma, siempre os van a decir que son un acúmulo en el Doppler de vasos arteriales y vasos venosos que tienen comunicación, es decir, te lo van a vender, si el ecografista no tiene experiencia, te lo va a vender como una malformación arteriovenosa. Entonces, nada, los hemangiomas se componen desde el punto de vista ecográfico por arterias, por venas comunicadas entre ellas y suelen tener un flujo mixto. Entonces, pues ¿con qué lo vamos a diferenciar también? Con los hemangiomas congénitos. Ya terminamos el bloque hemangioma de la infancia, pasamos al congénito. Pues como su nombre indica, ya proliferan intraútero y los niños ya nacen con él. El crecimiento está totalmente completado. Por lo tanto, una lesión que al nacimiento no varía, pues uno de los diagnósticos a tener que plantear es que es un hemangioma de tipo congénito. Desde el punto de vista histológico, se llamará igual, pero no es lo mismo, no tiene los mismos receptores, no tienen el mismo comportamiento, no hay nada, casi nada igual entre ellos. Entonces, el crecimiento que se va a ir produciendo va a ser conforme el niño crece. Si tiene afectado un 2% de su anatomía, con el crecimiento seguirá siendo un 2% de su anatomía. Suelen ser lesiones solitarias y que de forma muy leve pueden producir una trombocitopenia, hipofibrinogenemia y anemia. Que todos diréis, pues fenómeno de Casa, pues no lo es. En estos casos no es un fenómeno de Casa-Merry. Hay un pequeño consumo a nivel de la lesión, pero no va a llegar nunca a esto. Entonces, 3 tipos que vamos, seguro que alguien lo ha escuchado una vez, que le dicen el RICH, el NICH y el PITCH. Entonces, RICH, del acrónimo Rapidly Congenital Angioma. Entonces, son tumores
que nacen con él están, como ya he dicho, completamente formados, pero que empiezan a involucionar de forma muy rápida en 1 o 2 semanas y finalmente acaban desapareciendo. Luego podrán dejarle, como en este caso, más o menos secuelas, pero se van. El tumor acaba yéndose. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú te encuentras un recién nacido con esta lesión, difícilmente vas a tener la paciencia de decir, yo voy a ver qué pasa. ¿Por qué? Pues porque se puede, que no necesariamente uno va a decir, no, es que esto es un hemangioma rápidamente involutivo. Joder, yo lo veo y no sé lo que es. Entonces, muchas veces estos niños necesitan biopsia para poder llegar a un diagnóstico. Aquí tenemos el niche, que es el non-involuting. Entonces, estos suelen ser más característicos desde el punto de vista clínico porque presentan este volumen, suelen ser placas bastante redondeadas, alrededor, en esta se ve mejor, en la primera no se ve tanto, pero aquí alrededor suelen tener un halo blanquecino también de secuestro vascular, presentan esas telangiectasias y cuando los toca están muy calientes, ¿vale? Y como he comentado, estos nunca se van a quitar y van a ir creciendo pues, con el niño. Por lo tanto, cuando tienes este tipo de lesión, como además no suele afectar a tejidos profundos, pues al final se recurre a la cirugía para poder quitarla porque ninguno va a responder al tratamiento con propranolol. Entonces, como hemos comentado, tratamiento conservador y cirugía de las secuelas. Todas las formas de hemangioma o de tumor, da igual, las tumoraciones y las malformaciones a nivel dérmico responde bastante bien al láser de colorante pulsado y mejoran muchísimo. En los escasos casos que se presenten y que sean tan grandes que el aporte vascular que tienen en el interior de la lesión pueda producir una descompensación cardíaca, pueden precisar de embolización. Es muy raro, es súper infrecuente y como he dicho, no van a responder al propranolol. Entonces, vais a ir viendo que en las distintas diapositivas os he remarcado las mutaciones que se están investigando en rojo. ¿Por qué? Porque es increíble en tan poco tiempo el avance que hay a nivel del conocimiento de los genes alterados y de todas las vías moleculares y de la cantidad de tratamientos que se están consiguiendo sacar y que se están viendo que funciona. Entonces, en este en particular, hay mutación en el GENAC y en el GENA11. Y todavía no tiene un tratamiento específico, pero es cuestión de tiempo que lo tenga. Entonces, para terminar ya con los tumores, porque no me voy a meter en ninguno de los que tienen más agresividad ni que sean malignos, porque no son típicos de la infancia, son más bien de adultos, por comentar, los que producen el fenómeno de Casa-Bach-Merritt, que sí, que los que habéis estado alguna vez en el medio hospitalario os lo habéis podido encontrar. Que encontraréis dos terminologías, angioma en penacho y hemangiodotelioma caposiforme. Actualmente se encuentran, se ha visto que son la misma entidad en diferentes momentos de evolución. Son dos variantes del mismo espectro. Son altamente extraños, son muy poco frecuentes, pero la expresión que pueden tener es muy variable y por lo tanto, a nivel de manifestación, pues también es muy complicado decir, esto es un hemangiodotelioma caposiforme. Lo podrás saber si ha desarrollado el fenómeno de Casa-Bach-Merritt o si tienes una biopsia, pero no es exclusivo el fenómeno de Casa-Bach-Merritt de estos tumores, por lo tanto, tampoco nos va a dar al 100% el diagnóstico. Como veis, el fenómeno aparece hasta en el 70% de estos tumores, una incidencia altísima. Y se va a manifestar como una trombocitopenia muy severa porque hay un secuestro plaquetario en el interior del tumor, hipofibrinogenemia y elevación del dímero D. Hasta ahora el tratamiento quirúrgico había sido el gold standard, pero tenemos que tener en cuenta que son lesiones muy infiltrativas, vamos a encontrar afectación de piel, de órganos sólidos, de órganos huecos, de todo. Entonces puede llegar a ser no resolutivo y además muy mutilante. Para el tratamiento del Casa-Bach-Merritt pues se han utilizado también fármacos como la ciclopidina, aspirina, la vincristina, pero se ha visto que tienen como una especie están como muy ambiguos y tienen receptores endoteliales que son típicos de las malformaciones linfáticas y que tienen muy buena respuesta a la rapamicina o también denominada sirolimus, ¿vale?
Muy, muy buena respuesta. Ahora mismo es el tratamiento de elección de este tipo de lesiones. Incluso mejoran el fenómeno de Casa-Van-Der. ¿Veis? Esta lesión es un hemangiodendotelioma capociforme. Fijaros qué diferente es a los anteriores, pero tampoco podemos decir, oye, ¿por qué no podría ser el Rich? Bueno, pues podría ser. Si no tienes experiencia en el tema, pues puedes confundirlo. Y fijaros a nivel de resonancia cómo lo infiltra todo y cuál es la vascularización que tiene este tipo de tumor. Aquí tenemos otro caso que han resecado parcialmente, pero generalmente la resección siempre va a ser incompleta. O este otro que dice, ¿y qué quitas ahí? Es decir, no podemos quitarle todo el brazo y el emitor al derecho. Entonces son casos complejos que el conocimiento de la biología molecular está mejorando muchísimo la calidad de vida de estos pacientes. ¿Vale? Bueno, pues con esto, no sé si ya estaréis muy cansados, pero termino el tema de tumores. Entonces, en cuanto al tema de las malformaciones, si nos paramos a plantearlas, es todavía más tedioso y mucho más grande, ¿no? Entonces, me he fijado simplemente dentro de la clasificación en las que son simples, porque son las que yo pienso que más vais a poder tener vosotros también contacto con ellas a nivel de consulta. Entonces, como ya había comentado antes, no hay una proliferación celular, sino es una alteración de la morfogénesis, que puede afectar en que haya un vaso en vez de 3, o 3 en vez de 1, que el vaso esté más o menos dilatado, que tenga componente muscular, válvulas o no. Hay una alteración en la forma de ese vaso. Los niños nacen con ellas, están presentes al nacimiento, no quiere decir que se vayan a ver cuando el niño nace. Y que, como vuelvo a repetir, el conocimiento actual de las vías moleculares que están alteradas en la producción de estas alteraciones está llevando al conocimiento de un montón de tratamientos, Diana, que están mejorando la calidad de vida, pero bueno, de una forma increíble, increíble. Es decir, están teniendo unos resultados alucinantes con todo esto. Entonces, se divide la simple, pues como los vasos son, si tenemos venas, arterias, capilares, y vamos a poner la arteriovenosa ahí, pues podemos tener alteraciones en cualquiera de las tres, ¿vale? Entonces, empezamos con venosas. Pues esta esquemilla pues, queda así como muy cookie. Vemos así como los vasos tienen su forma lineal, que hace que el flujo sanguíneo sea lineal. ¿Y qué es lo que hace una malformación venosa? Es un ovillo. Tienes aquí vasos orientados en todas las zonas, que no tienen válvulas, que pueden estar dilatados. ¿Y eso qué es lo que hace a nivel sanguíneo? Que el flujo no sea lineal, sino que actúa más o menos como si fuera una placa de ateroma. Entonces, a nivel local, la sangre, al no tener ese flujo, puede coagular en su interior. Y es el responsable de la clínica que suelen dar estas lesiones. A nivel de aspecto, ¿no? Os vais a encontrar generalmente una masa que es blanda, más o menos azulada, no va a tener latido, ¿vale? No tiene por qué estar más caliente y que va a ser compresible, ¿no? Afecta a cualquier localización. Y los síntomas, una trombosis localizada o una coagulación intravascular, pero localizada en la lesión. Cuando la lesión es muy pequeña, generalmente no, una clínica de inflamación, pero ya si una lesión bastante grande, sí que que generalmente están asociadas a síndromes, sí pueden dar lugar a un problema. Esta es la clasificación que está adaptada de la última clasificación que tiene la ISBA en el 2018. Y nosotros nos vamos a quedar simplemente con las comunes, pero que veáis que hay un montón, ¿vale? Entonces, tratamiento. Hasta el día de hoy, pues siempre el tratamiento es individualizado. Existen, como ya he dicho, tratamientos diana, pero que no siempre es interesante ponerle un tratamiento de estas características a todos los niños. ¿Por qué? Pues porque utilizar este tipo de fármacos necesita un control de niveles en sangre, pueden tener efectos secundarios. Entonces dice, si tengo una lesión aislada, bueno, puedo desde no hacer nada y ver cómo evoluciona hasta, bueno, utilizar un tratamiento orientado a esta lesión. El tratamiento habitualmente ha sido siempre multidisciplinar. Si nosotros tenemos una malformación venosa que afecta a todo un miembro, la presoterapia se ha utilizado como un tratamiento
no curativo, pero sí bastante eficaz para evitar un deterioro. La escleroterapia, hay muchos agentes escleroterápicos, el que más he conocido yo es el polidocanol. Luego, pues como he comentado antes, las anomalías vasculares, el láser está actuando muy bien, y finalmente la cirugía. Para los que tienen trombolitos, el tratamiento es sintomático. Los trombolitos le van a producir trombolitos o flebolitos, que se ven muy bien también cuando pedís una radiografía, se ven perfectamente. Entonces, si tienen trombosis intralesionales de repetición, ponerle tratamiento sintomático. Generalmente se puede utilizar AINES o aspirina o alguna cosita. Y cuando tienen una coagulación, que son lesiones un poco más agresivas, y la coagulación intravascular localizada, se están utilizando heparina de bajo peso molecular. Entre las malformaciones que sean esporádicas o las que sean de tipo familiar, que también las hay, es importante siempre preguntar a la familia si hay gente afectada por este tipo de lesiones. Se ha visto que hasta el 50% tienen mutación en el TEC y otro 50% en el PIK3CA. Y las familiares en el TEC, que es el que codifica la tirosinquinasa, y el sirolimus inhibe esta vía, ¿vale? Entonces, no responden todas las lesiones, pero se está posicionando también en cabeza como el tratamiento de la anomalía de tipo venoso. Bueno, pues ejemplos de lesiones son muy, muy variables. Es decir, no podría decir como los hemangiomas superficiales son prácticamente, lo ves y sabes qué es, pero una lesión, una malformación venosa es bastante más difícil de diferenciar de otras lesiones, porque veis esto y dices, bueno, ¿y por qué no puede ser uno de los tumores que hemos visto antes? Estas son más típicas, es decir, y claro, quirúrgicamente hablando, poco podemos hacer en estas lesiones, a no ser que tengan una lesión muy, muy localizada. Y finalmente, pues ya os digo que lo que se está asumiendo más ya es el tratamiento farmacológico con rapamicina. Aquí tenemos más lesiones. Mira, esto es una paciente que tengo actualmente en consulta. Fijaros la lesión inicial. Podemos pensar cualquiera de nosotros, esto es un quiste dermoide. Una ecografía. Y la evolución clínica que me ha dicho, es decir, que no es un quiste dermoide, es una malformación venosa que ecográficamente tiene bajo flujo y que se ha trombosado. ¿Veis la diferencia entre la trombosis y la no trombosis? Ya está. Y aquí tenemos pues otro tipo de malformaciones. Es decir, siempre que veáis esto ¿ves? Es muy poco confundible. Sí, este tipo de lesiones es muy fácil de diagnosticar y decir, bueno, es una malformación venosa. Otra cosa es que sea fácil de seguir, pero el diagnóstico es bastante sencillo. Las linfáticas. Aquí pues volvemos a lo mismo, una variación tremenda. Las más frecuentes, las que conocemos todos, macroquísticas, microquísticas y mixtas. Si nosotros nos vamos ya a plantearnos este grupo de aquí, eso es un cajón desastre con una morbimortalidad horrorosa, porque pueden afectar con derrame pleural, derrame pericárdico, osteolisis, ascitis. Es decir, hay una mala calidad de vida de los pacientes que tienen todo este tipo de lesiones. Pero estas otras, como veis aquí, que tenemos una macroquística que afecta a la zona deltoidea, bueno, son bastante asumibles y bastante fácilmente de llevar por parte del paciente si no le producen clínica. Entonces, esta simple, pues está un poco abigarrada la diapositiva, pero tampoco he querido meternos mucho más en otras diapositivas para no hacerlo ya demasiado largo. La simple, lo más frecuente es que afecten a la cabeza y al cuello, pero las podemos encontrar en cualquier sitio. La palpación, a diferencia de las venosas, que la puedes deprimir, estas no son fácilmente compresibles. Y esto aquí está blandito, no le duele, pero está como a tensión. En muchas formas, sobre todo en las superficiales, vamos a tener vesículas en la epidermis, como si tuvieran una varicela. No sé, son pequeñas vesiculitas con conglomerados que muchas veces dice, oye, esto parece algo infeccioso. No, pues son las vesículas de la malformación microquística que afectan a la epidermis. Si presentan síntomas va a pasar un poco igual que en las venosas. Se va a comportar igual con dolor, con inflamación, pero no es por una trombosis intraquística, sino lo que se produce es un sangrado y la lesión se pone como si fuera un hematoma a lo bestia.
¿vale? ¿Cuándo tenemos que plantearnos que hay que hacer algo con rapidez? Si hay un compromiso de cualquier lesión. Una malformación linfática que afecte a la cabeza, cuello, va a tener una implicación de la vía aérea casi al 100%, y eso en un momento de reflexión de los quistes puede poner en compromiso muy serio al peque. ¿Vale? Entonces, tradicionalmente volvemos a que el tratamiento de las macroquísticas ha sido la escleroterapia. Existen muchos tratamientos escleroterápicos, bleomicina, doxiciclina, el OK 432, volvemos a los alcoholes como el polidocanol. Cuando son únicas, fácilmente accesibles, bueno, ¿por qué no? Es decir, se puede seguir utilizando ese tratamiento, más se sigue utilizando. En otros casos, incluso la resección quirúrgica a veces no va mal del todo. Y en las microquísticas, tradicionalmente se ha utilizado la cirugía, pero la cirugía en estos casos no es curativa porque es muy difícil desde el punto de vista macroscópico determinar dónde empieza y dónde acaba esa lesión. Son microquistes que tú no eres capaz de diferenciar en el tejido celular subcutáneo y siempre va a quedar alguno que al final va a decir, oye, aquí sigo, ¿vale? Y a nivel de cuando afecta a mucosas, que cuando afecta sobre todo a la boca es bastante desagradable y bastante, pues tiene mucha linforrea y es bastante jorobaillo para los chiquillos, la radiofrecuencia y el láser se han posicionado como un buen tratamiento. En cuanto al diagnóstico, la ecografía, una ecografía os va a dar el diagnóstico prácticamente siempre, porque se ven perfectamente los quistes tabicados entre ellos, y cuando es microquística igual, y entonces microquísticas por debajo de 1 centímetro, macroquísticas por encima, generalmente siempre os la vais a encontrar mixta. Pero si tenéis dudas, la resonancia magnética da hiperintensidad en T2 y eso es casi, es decir, si tenéis una anomalía vascular, le pedís una resonancia y tenéis una hiperintensidad en la secuencia T2, es una malformación linfática, ¿vale? Que no es un linfangioma, es una malformación linfática. Y luego, de las complejas, pues ya he dicho, los tratamientos tienen que ser multidisciplinares dependiendo de cada caso y bastante complejos. Pero volvemos a encontrarnos con una cantidad de mutaciones y de investigaciones dirigidas a esto, que desde el PIK3CA se deriva a la KET y el mTOR. Entonces, el sirolimus inhibidor de la vía mTOR. Genial, va maravilloso. Es decir, esto es la revolución es decir, todo se cura ya con sirolimus. Entonces, se han planteado, ahí vienen las dudas, a nivel de vía oral, límites o dosis de fármaco de 0,8 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas. Pero no existe actualmente ningún estudio que te asegure que esa es la dosis, que cuál es el nivel, porque ya sabéis que es un inmunosupresor, cuál es el nivel sanguíneo que tenemos que alcanzar y cuánto es el tiempo que tenemos que tener de tratamiento, ¿vale? No está muy claro, es muy variable dependiendo del paciente. Y nada, y tendremos que seguir esperando a que los que más saben de todo esto pues nos vayan mostrando datos. Fijaros en este caso, es decir, un paciente que tiene una malformación, ¿veis? La hiperlucencia en T2 es muy significativa. Es decir, se puede uno plantear, bueno, pues vamos a pincharla, vamos a hacer algo. Respuesta con sirolimus. Es decir, es alucinante no tener que operarle, no tener que hacerle nada y que tengamos una respuesta en tan corto espacio de tiempo. No ha transcurrido tanto tiempo entre esta imagen y esta, y tener esa respuesta tan maravillosa. Estas son las flictenas, las pequeñas vesiculitas que os he comentado que aparecen sobre las malformaciones microquísticas, y esta es la afectación hemorrágica de la mucosa oral cuando está con una malformación linfática. Y claro, a nivel quirúrgico aquí es una cirugía muy, muy agresiva, porque es que tendríamos que hacer una glosectomía parcial para poder, y con el sirolimus estamos teniendo ya unos resultados maravillosos. Bueno, ya casi acabando, las capilares. Entonces, volvemos a adaptar el cuadro de la última clasificación y, bueno, la mayoría de vosotros seguro que veis todos los días malformaciones capilares, porque las que tenemos, que vemos aquí en los recién nacidos en la zona central o en la zona nucal, es lo que llamamos el beso del ángel o picotazo de la cigüeña. Son malformaciones capilares que no tienen la más mínima importancia porque son evanescentes, se quitan solas.
pero nos vamos a encontrar con otro tipo de malformaciones capilares. Estas son más raras, el cutis marmorata, las telangiectasias, las que asocian sobrecrecimiento, pero una malformación capilar que sí podéis ver, muy frecuente, pero que sí que tenéis que tenerla presente, es la mancha en vino de Oporto. Aún se mantiene de forma vulgar, llamémosle, esta terminología, ¿vale? Por el color que tiene con respecto a la similitud con el vino. Entonces, podemos encontrarla de muchas maneras, desde la que no es sindrómica a la que está asociada con el sobrecrecimiento o con el Sturm-Weber. Que ahí es donde quiero yo hacer un poquito de hincapié para que sepáis cuándo tenéis que mandar a un niño a que le hagan sus correspondientes pruebas y que lo vea un especialista, ¿vale? Entonces, no vais a encontraros nunca una malformación capilar que tenga sobreelevación. Son completamente planas. Pueden variar el color entre ser rosáceas, rojizas, más o menos intenso, pero no van a crecer, no van a decrecer, a no ser que sea la que os he comentado de las formas evanescentes. Ahí están. Es decir, bueno, pues ya está, no me molesta, pues aquí la tenemos. Entonces, el tratamiento habitualmente ha sido expectante. Se han visto también mutaciones en estos genes. Todavía no se ha conseguido un tratamiento que haga diana en estas vías moleculares. Pero bueno, es cuestión, como ya he dicho antes, que es cuestión de esperar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros tenemos una malformación capilar que afecta a algún segmento facial, lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es que pueda tener un Sturm-Weber. Y entonces vamos a tener malformaciones capilares leptomeningias, tendencia al glaucoma y, por supuesto, la lesión dermatológica. Entonces, siempre que tengamos este caso, pues, hay que derivar al niño para que descarten todo esto, porque neurológicamente se comportan con una epilepsia bastante agresiva, que además va asociada, cuanto más intensa parece ser que el cuadro epiléptico, más intenso es el déficit a nivel del desarrollo neurológico del niño, y a nivel del glaucoma pues puede producirle una ceguera. Entonces, se ha visto también que estas manchas en vino de Oporto sí que son, no es que vayan creciendo, pero sí que van produciendo unas lesiones excrescentes, como verrucosa, con el paso de los años. Entonces sí se ha visto que el tratamiento precoz, incluso de bebés, y lo están haciendo ya en los bebés en muchos sitios, con láser de colorante pulsado, se está estableciendo como el gold estándar de tratamiento. Hasta un 20% consiguen una desaparición completa de la lesión. Hay otro 20% que no mejora nada, pero se ha visto que sí se asocia con láser de neodimio y sirolimus, pueden mejorar, incluso pueden mejorar con este tratamiento las lesiones, los cuadros neurológicos asociados al Sturm-Weber. A nivel, como vuelvo a repetir, que todavía no existe un tratamiento que actúe contra estas dianas moleculares. ¿Veis? Aquí tenéis, por ejemplo, una mancha que va a evolucionar no, es una mancha en vino de Oporto, y aquí tenéis lo del picotazo de la cebolla. Esta no le hagáis ni caso, es decir, no pasa absolutamente nada. Y aquí tenéis esa evolución, un señor ya con su año, fijaros cómo evolucionan las malformaciones capilares, y esta otra lesión, los resultados que han tenido con el tratamiento con láser. Esta otra chica, fijaros la lesión capilar que tiene y el tratamiento con láser. Va muy bien, es decir, que si funciona, funciona muy bien, y es recomendable hacerlo con los niños incluso siendo bebés. Entonces, luego pues ya os he comentado que pueden estar asociadas a un montón de cosas, que se pueden las malformaciones vasculares asociar entre ellas y generar un montón de síndromes. Si veis lesiones de varios tipos, plantearos siempre, pues, bueno, mandarlo a quien corresponda, porque, bueno, aprenderse todo esto es laborioso. Y finalmente, la arteriovenosa. Yo he tenido la suerte de no encontrarme, de no tener el placer de conocerlas. Y espero seguir así, porque tienen muy mala leche, ¿vale? Entonces, cuando tenéis un bebé que nace con una lesión que dice, uy, pues podría ser un hemangioma en su fase de precursor, y dice, uy, pues mira, sigue rosita, pues lo mismo es una malformación capilar.
pero dice, oye, pero está muy calentito, esto parece que tiene pulso. Oye, pues ya tenemos que poner un poquito en sobreaviso el problema, porque podemos estar, porque esto se data con los estadios de Schrödinger. Van desde un estadio 1 que es totalmente quiescente hasta la destrucción total de los tejidos, porque además lo destruyen todo, todo. Y es increíble. Entonces, cuando tengamos duda de una lesión que está, porque puede estar en estado quiescente años y luego hacer una progresión muy, muy rápida. Entonces, ante la duda, no os quedéis al paciente porque se os puede complicar mucho la vida y tienen una agresividad tan grande que pueden ser letales en un sangrado en casa, ¿vale? Entonces, el tratamiento convencional que se ha venido utilizando es la embolización, pero no una embolizo y sí hago una resección quirúrgica, no, tienen que estar muy coordinadas en el tiempo, tienen que hacerla a equipos que tengan mucha experiencia en el tema, porque una embolización mal hecha puede desencadenar que la malformación vaya a más, y una resección quirúrgica pues mal hecha, pues qué os voy a comentar. Entonces, primero se emboliza y a continuación se reseca, y ellos tienen muy establecido, la gente que se dedica especialmente a esto, tienen muy establecidos los tiempos y cuándo se hace. Y volvemos a que han encontrado ya muchas mutaciones en las vías moleculares y que están trabajando en conseguir algún fármaco que actúe contra estas vías. Fijaros, esta lesión puede ser cualquier cosa. Tenéis un bebé tan cookie ahí con una lesión en el labio, bueno, puede ser una malformación venosa, puede ser cualquier cosa. Fijaros la evolución y si la dejamos continuar, hará de la suya. Fijaros esta otra, a nivel externo, podríamos decir que es una placa típica de una malformación capilar. Llama la atención esta pequeña lesión, pero claro, cuando la tocas está caliente, tiene chill, pulso, pues le haces una arteriografía y te encuentras con todo esto. Son lesiones muy mutilantes que están afectando músculo, hueso y finalmente estas cosas, si quieres acabar con ellas, es decir, al final acaban en amputaciones. Por lo tanto, ya acabamos. Lo que he querido ya, es decir, o lo que quiero de verdad que conozcáis un poco, que es un mundo muy amplio, que es un mundo muy difícil, que si todos tendemos a utilizar la misma nomenclatura y probablemente se nos faciliten a todas las cosas y sabemos contra qué nos estamos enfrentando, pero que os quedéis con estos conceptos. Los hemangiomas, pues prácticamente todos, a no ser que sean muy extensos, que se estén complicando, es un tratamiento que podéis hacer fácilmente vosotros desde vuestras consultas. Y que la ecografía abdominal, que me llega a muchos niños con que le han pedido una ecografía, dice, del hemangioma. Y dice, ¿y para qué? ¿No? Y dice, pídele una ecografía abdominal si ves que tiene muchas lesiones a nivel de más de 6 lesiones. Pero bueno, la ecografía abdominal lo único que te va a decir si tiene o no tiene lesiones en las vísceras, pero si le vas a poner tratamiento, sabes que el tratamiento va a actuar frente a lo de fuera y frente a lo de dentro, que ahí lo lleváis. Entonces, tener en cuenta siempre los consejos que vienen en el envase, que por favor nunca en ayunas, que si vomitan una toma que no les repitan la dosis, el control conforme vais subiendo y vuestros controles a nivel de que el niño va bien. Tener en cuenta el tópico, el timolol. Yo lo llamo el callaboca, porque eso para mí sirve poco, es decir, no le tengo demasiada fe. Y finalmente, pues bueno, que tengáis en cuenta que podéis encontraros con esos terrores nocturnos que al final os lleven, me ha pasado solo una vez, pero lo he visto, y que te lleven a cambiar el fármaco. Que encontráis con otro tipo de tumores, no os compliquéis la vida, al especialista. Y dentro de las malformaciones, que sepáis diferenciar las que son simples de las que van a ser complejas, las que son simples de las que van a estar asociadas a síndromes, que seáis vosotros los primeros que decís, no, pues le pedí una ecografía, o a lo mejor la resonancia no está tan indicada porque a lo mejor el especialista indica una resonancia de tal manera o de tal otra en coordinación con radiología, buscando algo muy determinado. Pero una ecografía siempre podéis mandar al paciente con una ecografía. Y finalmente, bueno, que especialista en cada sitio
al final acaba llevando el tema el que más experiencia tiene. Entonces, en unos sitios será el vascular, en otros sitios será el dermatólogo, en otros sitios seremos los cirujanos pediátricos, es decir, pero que un poco pues que tengáis en cuenta que estamos ahí y que, por supuesto, cuando llegan los niños súper estudiados, súper bien contrastado todo, súper bien historiado, vamos, os lo agradecemos profundamente. Y nada, pues muchísimas gracias por la invitación y lo que necesitéis, pues ya podéis atacar. Muchísimas gracias, Carolina. Vaya, ha pegado un buen repaso. Ha sido muy extenso y muy bien. La verdad que has tratado los temas en profundidad y nos ha encantado. O sea que, además que, fíjate, tienes 150 personas. Has tenido casi 200 y todavía hasta ahora... Se han aburrido, Paco. Después de una hora, ha estado 1 hora y cuarto, tener 150 personas ahí, la verdad que está muy bien. Carolina, yo te iba a preguntar algo que probablemente alguien estará pensando, es sobre nuestro papel para hacer el estudio de extensión en los hemangiomas de la infancia. ¿A qué llamas estudio de extensión, Paco? Cuando está en una zona, por ejemplo, la zona craneal y te dice, ¿le hago una eco transfontanela antes de que se le cierre al niño la fontanela por ver si hay algo? ¿Está indicada o es una tontería hacerla, por ejemplo? Existen formas, ¿cómo se llamaba? Espérate. Ay, es que algunos nombres se me olvidan. Hay una forma que el epicrani, es que no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, pero era epicrani, pero generalmente esas formas que pueden tener lesiones a nivel de línea media, introducirse, son muy raras. Es que los hemangiomas puros no afectan a tejidos internos o el hígado, así que un hemangioma puro va a quedarse en la piel. Rara vez te va a afectar. Entonces, desde el punto de vista ecográfico, a lo mejor vas a tener poca información. Si tú tienes una duda acerca de una posible extensión interna, el sinus pericrani se llama, ya me ha venido a la cabeza, el sinus pericrani. Entonces, que tenga una anomalía interna, la ecografía, bueno, te puede orientar algo, pero al final le van a acabar pidiendo una resonancia, casi seguro, porque tiene mucha alteración a nivel de la vascularización leptomeningea. Y casi siempre va a acabar con una resonancia. Entonces, puedes pedir una ecografía, tampoco le vas a hacer ningún daño, pero probablemente te va a aportar poco. Vale. Esa era la otra pregunta, que cuando está cerca de la columna, a nivel del sacro... es mandatorio hacer una resonancia de médula, ¿eh? Es mandatorio, una resonancia para descartar defectos de la línea media. O sea, cuando esté a nivel de sacro. Sí, hay un eso hemangioma a siempre. nivel de sacro. Vale. Cuando vosotros veáis un hemangioma que afecta a la zona lumbar, sacra o perianal, pedirle una resonancia porque tenemos muchas papeletas de que haya algo más ahí a nivel de médula. Eso es, porque la próxima pregunta era lo de la zona perianal, que también te queda la duda de si puede haber algo más dentro, etcétera. O sea, ahí tú ves que hay que hacer una resonancia de columna. Pero no es que el hemangioma se extienda hacia el interior, sino que son asociaciones, que se ha visto que este tipo de lesiones además presentan defectos del cierre. No porque el hemangioma se extienda hacia adentro, sino que te vas a encontrar otra cosa más, otra anomalía más. Vale, y son los niveles cuando hablamos de niveles lumbares y sacros, y perianales, ¿no? Lo que está perianales. Diciendo. Vale. Y tenéis que asociar siempre también el estudio del sistema urológico, porque también asocian muchas malformaciones desde riñones hacia abajo. Y si por supuesto tienen una alteración a nivel del cierre sacro, son niños que van a necesitar urología y nefrología porque van a tener otras alteraciones en el funcionamiento vesical, intestinal, de todo, un poquito de todo, como se comportan como las vejigas neurógenas de un mielo, por ejemplo. Genial. También te iba a preguntar por el tema del timolol, ¿no? Que tú ya has dicho que Callaboca lo has definido perfectamente, pero en el caso de que, bueno, ahí a veces nos llegan niños que algún dermatólogo, algún compañero también de cirugía o incluso algún pediatra le han puesto el timolol. ¿Qué casos concretos tú lo asociarías? Está claro que serían que cuando los padres tienen bastante preocupación y no hay indicación especial de propranolol. ¿Y en qué pauta se pondría? Yo siempre les digo que que mal no le va a hacer porque rara vez vas a tener un acúmulo del fármaco, va a tener una absorción como para necesitar controlar nada.
Es decir, mal no le va a hacer, pero yo siempre intento dejarle muy, muy claro que las probabilidades de tener una mejoría muy evidente con ese fármaco van a ser prácticamente nulas. Y si veis que tiene un componente profundo, ni os molestéis, es que no va a servir para nada. Entonces, se le pone, hay que intentar, como siempre te lo venden, el líquido, como le echas la gotita directamente, pues como si le estuviera echando agua. Mira, pues está muy bien. El agua moja y la gota también moja y ya está. Pero empapad una gasita y le ponéis la gasita empapadilla encima de la lesión un par de veces al día. Es la única forma de que algo del fármaco al final que vaya absorbiéndose en la lesión. Porque es la única manera. Como sea la gotita y ya está, como si fuera cristalmina, no sirve para nada. Porque ya no hay gel, no hay gel. Yo hace ya mucho, pero mucho tiempo, años, que he preguntado a la familia, lo había encontrado, nada. Yo creo que dejaron de fabricarlo, que a lo mejor me equivoco. Vale, os recuerdo que podéis hacer las preguntas por el chat o si alguien quiere intervenir directamente puede poner el micrófono e intervenir. Tenemos aquí una pregunta, dice, vemos con frecuencia pequeñas lesiones planas rojizas lumbosacras que parecen malformaciones capilares. ¿Ahí también hay que hacer resonancia? No. Las pequeñas, es verdad, yo creo que se refiere a la manchita rosita. Nada, esos son, la mayoría de las veces, hay muchas malformaciones capilares que son múltiples y que ahí le pasa lo mismo que a las lesiones café con leche, las manchitas café con leche. No todas las manchas café con leche van asociadas a neurofibromatosis. Entonces, estas pasa lo mismo, es decir, que te puedes encontrar por la periferia, es decir, por toda la anatomía del niño, pequeñas lesiones. Y tiene un nombre también, que no me acuerdo, para que os voy a engañar. Eso también tiene un nombre, pero es que hay tantas descritas, hay un montón, y tiene dentro de las formas extensas, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Muy bien. ¿Qué momento verías tú esto que hemos dicho del estudio de la resonancia y tal? ¿En qué momento sería el adecuado para hacerlo? Porque hay que tener en cuenta que son niños que hay que sedarlos. ¿En qué momento sería el adecuado? Pues el momento, en cuanto se conoce un caso, yo creo que hay que estudiarlo, porque habrá que decir, si tiene un defecto de cierre, vamos a ponernos que vaya asociado a una espina bífida oculta o a un mielo meningocele que no ha dado expresión externa y que va a dar lugar a una médula anclada con un deterioro tanto de la función vesical como de la anal, como la motora. Es decir, esos niños van a ir a neurocirugía y es posible que sean candidatos a un tratamiento neuroquirúrgico. Entonces, liberar eso es mandatorio, es decir, no solo el tratamiento del hemangioma que tenemos en la zona, sino que es que hay que saber si tenemos algo más en ese momento, es decir, vamos, tampoco hay que cogerlo, quitárselo a la madre y meterlo en la maquinilla de la resonancia, pero sí es cierto que hay que estudiar a esos niños en cuanto se conoce la lesión, es decir, que en un primer mes de vida en centros especializados te van a dormir al niño sin ningún tipo de problema para hacer el estudio. Es importante, es decir, yo que aquí en Málaga he estado en la sección de urología, es tremendo la cantidad de vejigas neurógenas que hay y la catástrofe de vida que tienen esos niños, no solo porque tengan unas válvulas de uretra, sino porque tienen un problema medular que ha tardado en expresarse y a nivel del funcionamiento vesical es casi de las primeras sintomatologías que dan y de lo que más altera su día a día y con un trastorno luego renal bastante importante. El pronóstico, como no esté bien controlada, es bastante malo al punto a lo que es a nivel urológico. Okay. Bueno, aquí tienen comentarios, genial, gracias, claridad y síntesis muy práctica de la ponencia, muchas gracias. Preguntan, desde atención primaria no podemos pedir resonancia. ¿A qué especialista es mejor derivar en el caso de que sea necesario realizar la dermatología o cirugía? Depende de quién conozcáis que sabe del tema. Es decir, no sirve de nada mandarlo al dermatólogo si el dermatólogo que tenéis a mano no tiene ni idea de anomalías vasculares. Lo mismo que no sirve de nada mandársela al cirujano si el cirujano no sabe. Entonces, tenéis un poco que hacer un trabajo de investigación de quién es el especialista que está un poquito más volcado en el tema. Nada más, y eso al final es cuestión de
de que te llame la atención y que estés interesado en esto y que tengas la posibilidad de crecer un poquito, es decir, porque es fundamental mantenerse al día, porque de verdad os invito a todos, porque yo intento ir todos los años y la mayoría de las veces es hasta gratuito la inscripción. Y a nivel, si os metéis en la página de la Sociedad Española de Anomalías Vasculares, os vienen resúmenes de las distintas, de los distintos congresos, de las comunicaciones, de los avances que está habiendo, las propuestas de sede de las siguientes reuniones, es decir, podéis mandar casos vuestros, casos que tengáis duda con algún paciente y no te cobran nada por la inscripción. La mayoría de los años es gratuita y, vamos, y todo el mundo totalmente invitado. Es decir, yo no participo solo como oyente porque me gusta. Es decir, no tengo yo ni el volumen de pacientes ni la experiencia para poder aportar, si te comparas con hospitales como La Paz o el San Juan de Dios, que son las dos grandes bestias que tenemos en España. Pero es alucinante el estudio que están haciendo y los avances a nivel científico. Tienen un nivel alucinante. Vamos, yo creo que de las reuniones científicas, las que más nivel tienen a nivel científico de cualquier congreso en el que haya estado. Genial. Estáis todos invitados ahí porque no rechazan a nadie. Muy bien. Aquí un comentario dice: nosotros prescribimos gel de timolol como fórmula magistral. Claro, bueno, está bien. Como fórmula magistral, está muy bien. Genial. Y te iba a preguntar, Carolina, en el caso del protocolo que tú utilizas del propanolol, ¿cómo, o sea, el control este que dices de la hora y las 2 horas después, o sea, tú le pones la dosis al niño, entonces lo dejas en la sala de espera y a la hora que se hace se oculta, se explora otra vez a ver si ha pasado algo y luego a las 2 horas otra vez? Normalmente les pido a los papis, pues, bueno, no porque sea ese el protocolo, sino porque es un poquito lo que aprendí en su momento y al final te quedas con lo que pasa como con la nomenclatura antigua, ¿no? Que te vas quedando con lo que adquiriste inicialmente. Cuando empiezas con la dosis, yo les digo a los papás que los 3 primeros días, cuando le den la dosis, que se vayan al centro de salud o al hospital, es decir, lo que a ellos les pille con más facilidad, y que les tomen tensión arterial, frecuencia cardíaca y glucemia. Entonces, generalmente o se lo dan en el hospital y que se esperen un ratito para que el fármaco haya hecho efecto, o bueno, que se lo den en casa y si tienen posibilidad de estar en el hospital, más o menos eso, para 1 hora, hora y media, desde que le dieron el fármaco, pues es lo más. Pero yo solo lo hago en los 3 primeros días, no después. Hasta el día de hoy no he tenido que, por ese motivo, retirar ningún tratamiento. Nunca. Por el protocolo antes había que hacer un electro previo y todo esto. ¿Se sigue haciendo lo del electro previo? Yo depende de las dudas que tenga. Si el niño me viene remitido desde un pediatra y el pediatra le ha descartado absolutamente todo, pues casi que dices, ¿para qué lo voy a mandar al cardiólogo? Porque tampoco me ha echado nunca María del Mar, ninguno para atrás. Nunca. Claro. Hombre, nunca. De todas formas, Paco, en nuestra consulta, en el tercer cajón, tienes en la carpeta de ahí hay para dar información para dárselo a los papás. Esa información, de vez en cuando ha pasado la de Pfizer por allí, pues me va dando de vez en cuando alguna carpetita. Pasa que pasa con poca frecuencia. Bueno, si la duda X siempre dice, bueno, voy a poner tratamiento, lo único, en algunos casos, de descartar un Parkinson por... Hombre, yo creo que nunca está de más, ¿no? Pero claro, que todo depende de la demora que te vaya, a la que tengas para tener acceso al cardiólogo, porque si el cardiólogo te va a dar una cita para dentro de 3 meses, pues tienes un problema. Claro, exacto. Pues Carolina, yo creo que son ya las 8:30, llevamos 1:30 aquí al final. Ay, se me ha pasado muy rápido, me creía que iba a ser... ha sido más para vosotros que para mí. Tenemos 100 y pico personas todavía aquí pendientes y nada, yo creo que ha sido un placer tenerte con nosotros. Al resto, bueno, pues... bueno, hay una última pregunta. Venga, vamos a hacerla. En cuanto al síndrome de Casa-Merritt, ¿con qué frecuencia la vemos asociada a hemangioma? ¿Cómo lo al hemangioma no. No se asocia al hemangioma.
no se asocia, ¿no? No. ¿Cómo lo podemos manejar y si recomienda el uso de interferón alfa en casos extremos? Si te atienes, es decir, vamos, el manejo directamente hospitalario, es decir, eso el niño se pone muy, muy malito. Entonces, el manejo hay que tener siempre en cuenta la fisiopatología del síndrome, es un secuestro de plaquetas. Entonces, por ejemplo, cuando dice, es que tiene las plaquetas muy bajas, ¿qué hago? Le voy a meter plaquetas. Si tú le metes plaquetas al niño, lo estás poniendo, le estás dando lugar a que haya más chicha para comer. Tengo más aquí donde hacer mi agregado. Entonces, lo que se ha visto que mejor funciona en estos casos, desde antes del conocimiento del sirolimus, son los antiagregantes plaquetarios. ¿Vale? O sea, entonces, no, de todas formas, yo tampoco he tenido el placer de conocerlo. Yo lo que sé del síndrome es por lo que lee, lo que estudia y ya está. No lo he conocido tampoco y ni falta que me hace. No lo necesito. Carolina, ¿y tú tienes la sensación de que ahora hay más hemangiomas de la infancia que antes o es que la tenemos alguna? Probablemente porque está también más asociado a las fecundaciones in vitro y porque hay muchos más prematuros. Que antes, y probablemente esos son los dos factores principales que están dando lugar a que haya un aumento de los hemangiomas. O sea que la fecundación in vitro está asociada, puede estar asociada a mayor frecuencia de hemangiomas. Okay. Yo la sensación que tenemos, muchos pediatras lo comentamos, que vemos con mucha más frecuencia que hace años, ¿no? Se ven más frecuencia los hemangiomas que antes, quizás. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Recuerdo que la semana que viene, Semana Santa, tenemos descanso, la otra volveremos, me tocará a mí hablar de vacunas y tendremos una tarde ahí también hablando de todos los calendarios vacunales, de todas las novedades que hay. Y bueno, para finalizar de nuevo, darle las gracias a Carolina, encantado de tenerte con nosotros. A vosotros por invitarme. Y seguro que pronto tendremos alguna sesión de otra cosa, te pillaremos por otra cosa seguro por ahí. Venga, miro con mucho tiempo. Oye, un placer y muchas gracias a los organizadores. Muy bien. Está muy entretenido y muy interesante. Muchísimas gracias a ti. La verdad que es un placer tener tanta gente, no es normal tener tanta gente conectada aquí por las tardes. Eso quiere decir que somos unos aburridos y no tenemos nada mejor que eso. Exacto. Y nada, pues nos vemos después de Semana Santa. Que paséis una feliz Semana Santa a todos. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.